bendiga y le conceda su paz. Bienvenido a este programa, su programa Café con Torá. Hoy me encuentro en compañía del Moré Ricardo Rojas, conocido en la Casa de Israel como Moshe Rafah Ben Abraham. Mi esposa Migdalia Álvarez, conocida en la Casa de Israel como Brahab Baxara. Su servidor Jordi Torrealba, conocido en la Casa de Israel como Reuben David Ben Abraham. Le damos las gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos, y esperamos que esta enseñanza les llegue y les sea de bendición para ustedes. El tema de hoy es: ¿cuál es la importancia que tiene de estudiar las Escrituras desde su perspectiva original? More, con este tema, ¿qué nos puede decir usted sobre el tema de hoy? ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, tiene una gran importancia a la hora de nosotros estudiar las Escrituras, saber cuáles son las raíces de la fe cristiana, porque tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico, cultural, profético, espiritual en la cual fueron escritas las Sagradas Escrituras. Si nosotros como estudiantes, cuando escudriñamos las Escrituras, si nosotros no conocemos nuestras raíces, no vamos a tener una correcta interpretación. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener un mayor entendimiento, un mayor nivel de comprensión? Saber sus orígenes, irnos a las fuentes, y las fuentes son hebreas. Ya que tocamos el tema, More, de estudiar las Escrituras de su perspectiva original, dígame usted, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar que a quién le fue confiada las Escrituras? ¿A los judíos, a los cristianos, a quién se le fue confiada? Usted me puede decir a quién se le fue confiada la Escritura. ¿En qué parte de la Biblia lo podemos conseguir? Claro que sí, cómo no. En el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vemos claramente cuando el apóstol Pablo dice a quién le fue confiada las Escrituras. Ok. Entonces podemos leerlo de diferentes versiones. Claro que sí. El capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 y 2, ok. En esta versión que Dios habla para todos, dice de la siguiente forma: entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Pues es buena en muchos sentidos. Lo más importante es que Dios confió su revelación escrita a los judíos. Vean entonces cómo radica la importancia de a quién le fue confiada el mensaje de Dios, la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, como dije anteriormente, si nosotros queremos tener un mayor nivel de comprensión, de entendimiento, tenemos que irnos a la fuente, y la fuente son hebreas. En Reina Valera dice casi parecido, pero dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Exacto. Cuando, según los eruditos bíblicos, ellos afirman que cuando estudiamos las Escrituras y obviamos el trasfondo hebreo, se pierde entre un 75 y un 80% de la riqueza de las Escrituras. He aquí la importancia que tiene de estudiar los santos escritos desde su perspectiva original. Y las raíces de la fe cristiana son judías, son hebreas. Claro, hay que hacer un acotamiento aquí muy importante. No quiere decir esto que tengamos que hacernos judíos. Exacto. O convertirnos en judíos. Exacto. Sino que simplemente estudiar las Escrituras desde su perspectiva original para llegar a un entendimiento de cuáles son nuestras raíces. Porque cuando dice que se le fue confiada a los judíos, ¿por qué no se le fue confiada entonces a los cristianos? Una sencilla razón: no existían denominaciones evangélicas. A eso quería preguntarle, que de repente muchos se preguntarán o pensarán o sabrán algo que quizás nosotros no, o que nosotros podemos saber según las Escrituras que ellos no, que existía entonces en el tiempo de Yeshua, o sea, en el tiempo de nuestro Señor, que existían como instituciones que existían los cristianos, los pentecostales, los católicos. O sea, las instituciones que había en ese tiempo, ¿cuáles eran? Fíjense, ninguna. Cuando nosotros
estudiamos lo que se conoce como el Nuevo Testamento, estamos hablando del siglo I. No existía ningún tipo de iglesia cristiana, ni como institución. ¿En qué sentido? La iglesia más antigua es la iglesia católica romana. Y esa iglesia surge finalizando el siglo III, comenzando el siglo IV. Entonces, ¿qué había en el siglo I? Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, ahí habían como entre 8 o 7 sectas principales, que eran escuelas de pensamiento. Porque judías, lo que había era judaísmo. Eran las escuelas de pensamiento que había. O sea, es decir, existían los judíos y las naciones. Y las naciones, correctamente. No existía ningún tipo, porque el cristianismo como institución, como tal, no existía para el siglo I. O sea, que tenemos que estudiarla de su perspectiva original, es como de su cultura. No fue a unas naciones, ni la cultura de las naciones, sino fue a Israel, ¿verdad? Y esa es la cultura de los judíos que tenemos que ver aquí, con que se les fue presentada la palabra, para poderla entender como ellos la entienden. Claro, si nosotros queremos entender las escrituras de su perspectiva original, fíjense algo, muchas veces he escuchado a mucha gente diciendo, no, pero es que nosotros no tenemos que ver nada con esa cultura judía. Ese es un error que se comete, porque primeramente la doctrina se dio en medio de una cultura, de un contexto histórico, cultural, histórico, profético, y ese factor es muy importante a la hora de analizar, de escudriñar las escrituras desde su perspectiva original. Sí, y esas escuelas que usted dice que eran judías, que a las cuales se les confió la palabra, que nosotros en los basamentos en alguna parte de las escrituras podemos escuchar que hablan de fariseos, escribas, seduceos, son ese tipo de escuelas, ¿verdad? Exactamente, habían varias corrientes de pensamiento judío. Estaban los esenios, estaban los saduceos, los fariseos. Y cuando hablamos de fariseos, habían 7 clases de fariseos, 7 líneas de pensamiento de fariseos. Estaban los herodianos, estaban los celotes, estaban los sicarios, entre las más importantes. Y por supuesto estaba la escuela más importante, que fue la de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. O sea que los cristianos evangélicos, ¿de qué año fue hecha esa iglesia? ¿Desde qué año partió la institución? ¿Desde qué año? Fíjense, la reforma que tuvo lugar por Martín Lutero fue en el año, si no me equivoco, en el año 1519, por ahí, en los años 1500 en adelante. A raíz de la reforma que hizo Martín Lutero es donde vienen todas las denominaciones protestantes. Si nos vamos al caso, muchas vienen por lo menos muchas denominaciones que existen hoy en día surgen a partir del año 1700 para acá. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que tienen la autoridad de las escrituras? No las tienen, la autoridad de las escrituras las tienen los judíos, los hebreos. De ahí viene la fuente principal para nosotros entender las escrituras en una mayor amplitud. Y una pregunta, ya que dimos, ¿verdad?, todo esto, entonces, ¿a quién se les fue entregado el pacto, los preceptos? ¿A quién se les entregó? Claro, fíjense, el mismo apóstol Pablo, ustedes los pueden ver, revisar en sus escrituras, cuando en el capítulo 9, del verso 1 en adelante, hasta el verso 5, 6, dice muy claramente que... Disculpe, ¿de qué libro? La carta de los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, muy claramente dice a quién fue el pueblo depositario, a quien se le entregaron los pactos, las promesas, el culto, la promulgación de la ley. Cuando hablamos de ley estamos hablando de la Torá, estamos hablando de la enseñanza, de la instrucción, de la educación de Dios para su pueblo. En Romanos 9:4-5, se lo voy a leer de la Reina Valera, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach. Exacto, vean la importancia.
el Cristo, el Salvador, el Mesías, viene del pueblo de Israel, el pueblo al cual se le entregaron los pactos, las promesas, el culto. Cuando hablamos de culto estamos hablando del sistema de adoración, cómo adorar al Dios verdadero. Es aquí en donde radica la importancia de estudiar las Escrituras bajo su perspectiva original. Exacto. Sí, esta versión quisiera leerla también, por eso es que utilizamos varias versiones, pues pudiéramos en otra oportunidad traer, ¿verdad?, otras versiones que pudiéramos escudriñar, y ustedes en sus casas, la versión que ustedes tengan, también escudriñarla conforme a los versículos que nosotros estamos nombrando. Es importante que todo lo que se enseñe sea escudriñado, todo lo que se enseñe sea, ¿verdad?, Estudiado, sea... Porque ¿qué es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es todo aquello que no está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, por eso los invitamos a que cualquier versión que ustedes tengan, es importante que las escudriñen y también busquen estos versículos a ver de qué manera están. Por lo menos en esta versión que yo tengo, dice ese versículo, Romanos 9:4, dice: ellos son el pueblo de Israel, son los hijos de Dios que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos. Aquí dice así: cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adopción en el templo, la adoración en el templo y sus promesas. Sus antepasados son los patriarcas y de ellos viene físicamente el Mesías. Estos patriarcas, ¿a qué se refieren, More, cuando habla de sus antepasados? Estos patriarcas. Bien. Los patriarcas, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se hablan de los padres, de nuestros padres, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y algo muy importante que tenemos que destacar: Abraham, está escrito que Abraham es el padre de la fe. Y cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando de un hebreo. Quiere decir que las Escrituras, nuestra fe, viene dentro de un marco hebreo. Y entonces, para nosotros tener ese mayor entendimiento, ese nivel de comprensión espiritual, profético de la Escritura, es muy importante que la estudiemos bajo su perspectiva original, y su fuente original es hebrea. O sea que, pensando aquí un poco, y quizás nuestros seguidores también se hagan la misma pregunta: bueno, pero a nosotros en muchas oportunidades nos han dicho quién es el padre de la fe, y hemos respondido, y hay canciones para los niños, y hay canciones que dicen que Abraham es el padre de la fe. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, entendemos que nuestra raíz es hebrea, porque si él es el padre de la fe, entonces porque a veces hay una exclusión, una separación entre todo lo que tenga que ver con lo hebreo y lo judío, si Abraham, que era hebreo, es el padre de la fe. Claro, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y no solamente Abraham, cuando nosotros vemos a Abraham, Isaac, ¿de dónde vienen las 12 tribus de Israel? Vienen del patriarca Jacob. Quiere decir que siguen esa línea: Abraham, Isaac y Jacob, los cuales los tres son hebreos. Entonces podemos ver claramente que nuestra fe viene dentro de un marco hebreo. Nuestra fe es hebrea, nuestra fe no tiene raíces cristianas. Entonces me llama mucho la atención, porque con mucho respeto lo digo y con mucha responsabilidad, que en los institutos bíblicos e inclusive en universidades cristianas, cuando hablan de quiénes son los padres de la iglesia, entonces hay una asignatura llamada patrística, que tiene que ver que supuestamente los padres de la iglesia son San Agustín de Hipona, Jerónimo, Clemente de Alejandría, Atanasio. Eso es un error. Los padres de la iglesia son los padres de la fe, que son Abraham, Isaac y Jacob. Perfecto. Ok, entonces siguiendo esta misma línea de preguntas, que tenemos muchas preguntas. Yo sé que ustedes también tienen muchas preguntas respecto a esto, y no hay ningún problema en que no las hagan. Ustedes saben, allí abajo pueden colocarlas. Vamos a hablar ahorita sobre una profecía. Nos gustaría que usted nos diera una explicación sobre una profecía que está en Zacarías, capítulo 8, versículos 22 y 23. Recuerden que aquí tenemos dos versiones. Ustedes tendrán otras versiones en sus casas para que también las escudriñen, y vamos a leerlo desde mi versión. Dice de la siguiente manera: dice: entonces el Señor Todopoderoso dice,
En aquellos días, gente de otros países que hablan idiomas diferentes se aferrarán. Sí, se aferrarán de la ropa de un judío y le dirán: queremos acompañarlos, porque hemos sabido que Dios está con ustedes. En la Valera lo dice, hay cosas que cambian, pero dicen: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Hachén de los ejércitos en Jerusalén y implorar el favor del Eterno. Así ha dicho el Eterno: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Este es como cuando la mujer tocó el talí de El Yeshua. manto, eso se refiere al talí, Al talí. a la vestimenta de los judíos. Exacto, que era el manto de oración del judío, el cual es un mandamiento. Lo usan solo los judíos. Exactamente, lo que O sea, tiene, pero no sería más- nosotros no podemos porque no se nos es permitido. por supuesto, tenemos que estar circuncidados. Y ese no es el objetivo. Pues, Pero es el talí. El talí. Y entonces, ¿qué puede decirnos ustedes? ¿Qué interpretación se le puede dar a esta profecía? ¿Está en su cumplimiento o ya ella se cumplió? Porque dice que se tomará del manto de un judío. Está el número 10 como referencia. ¿Qué significado tiene? Bueno, fíjense algo, lo primero que hay que recalcar aquí es lo siguiente, dice que así ha dicho el Eterno, o sea, el que habla es el Señor. Okay. Dice que el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá, es decir, está dentro de un marco profético, que 10 hombres, como dice usted, el número 10 hombres representa totalidad en la Escritura, tiene que ver con totalidad, y de las naciones, es decir, las naciones son los que acuden hacia Israel. Recordemos cuando Ruth le dijo a Noemí, Ruth siendo una moabita, le dijo a Ruth: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se habla de un talit, de un manto judío, recuérdense que el talit abajo tiene 5, lo que llaman en hebreo tzitzit, que tiene 5 borlitas. Esas 5 borlitas representan los 5 libros de la Torá. Y recuerdo que la Torá no significa ley, la Torá significa enseñanza, instrucción, educación de Dios para su pueblo. Entonces, ¿qué representa ese talit? Representa también, tiene que ver con la Torá, con los mandamientos que el Señor se los entregó al pueblo judío. Recordemos, los pactos, las promesas, el culto, la forma de adorar, la liturgia fue entregada al pueblo de Israel. Nuestra fe es hebrea. O sea que en esta profecía podemos ver el retorno de la fe, a la original, pues, porque dice que los gentiles o las naciones buscarán a un judío. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Estamos retornando a casa, ¿cierto? Exactamente. Lo que se puede decir, que los 10 son las 10 tribus que están dispersas. Por supuesto, tiene que ver con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, las famosas 10 tribus del norte. Pero algo muy importante que hay que resaltar aquí es lo siguiente. Cuando vemos que las naciones se llegan hacia el judío, usted me pregunta que si hay ahorita un gran mover. Claro que sí, a nivel mundial vemos millones de cristianos, sin exagerar, donde están regresando, están estudiando las raíces hebreas de su fe, que son raíces hebreas, son raíces judías. Estamos regresando a casa. Y eso no lo va a parar nadie, porque eso es profético. Esto es precisamente lo que está escrito. Y oigan bien, que tenemos que tener en cuenta, primeramente, ¿quién es ese judío del cual se toman del mar? Yeshua. Nuestro Señor Nuestro Jesucristo, Mesías. Yeshua. Ese es nuestro principal rabino. Y vemos cómo a nivel mundial están estudiando las raíces hebreas de la fe. Estamos retornando a casa. Entendiendo que Yeshua es un judío. Es un judío de la tribu de Judá, por supuesto. O sea que la profecía se está cumpliendo. Claro, y fíjense que nos dice que se tomarán del manto de un pastor, con todo respeto, de un sacerdote, de un mormón, de un islámico, no, de un judío. ¿Por qué un judío? ¿A quién se le fue entregada la responsabilidad de las escrituras, los pactos, las promesas? A Israel. Bueno, More, ya sabiendo de a quién se le fue entregado el pacto, a quién se le fue entregado los
preceptos, de dónde podemos estudiar las escrituras, y todo esto que hablamos en Zacarías ahorita. ¿A quién se le fue entregada, bíblicamente, dónde podemos ver de dónde viene la salvación? Bíblicamente, ¿qué usted me puede decir en el versículo para que nuestros seguidores vean de dónde viene y la leemos de aquí? Claro, por supuesto. Miren, primeramente tenemos que ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, donde vamos a ver un diálogo de nuestro Señor siendo judío con una mujer samaritana, una mujer gentil, y donde Él explica algo ahí que es muy importante para nosotros tenerlo en nuestro entendimiento, en nuestro acervo cultural de las Escrituras, donde cuando Él dice claramente que la salvación viene de los judíos. Vamos a leerlo desde esta versión. Dice Yeshua: ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí esta versión me voy a ir al 21, que Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Wow, ¿qué dice de dónde viene, no? Vemos la razón de peso, Claramente. la gran importancia que tiene de estudiar las Escrituras bajo la perspectiva hebrea. Vemos cuando Él le dice más nosotros. ¿Cómo se está identificando nuestro Señor en ese momento? Como judío. Está diciendo más nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Él fue el pueblo al cual es el depositario de los pactos, las promesas, y de la cual Dios escogió que viniera el Salvador del mundo. Porque ciertamente Yeshua es judío, y vamos a hablar un poquito más allá de sus apóstoles, entendiéndose a cada uno de ellos que ellos también eran judíos. Yo quisiera preguntarle algo que está en un contexto, un marco general, que las personas de repente dicen o nos enseñan o nos enseñaron o todavía se enseña, que hay un Pablo cristiano, un apóstol llamado Pablo que es cristiano, que persigue, incluso dice que persigue a los cristianos. ¿Pero es cristiano? ¿Realmente Pablo es cristiano? No, ese es un error que por supuesto debemos corregir. Primeramente, como hablé anteriormente, estamos hablando, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de un escenario que ocurrió en el siglo I. En el siglo I no existían ningún tipo de denominaciones cristianas. Estaba Israel y las naciones, las escuelas de pensamiento, vamos a llamarlo, si queremos identificarnos con este término, las denominaciones que había no eran cristianas. Estaban los saduceos, los fariseos, de los cuales fariseos habían 7 clases. Estaban los herodianos, estaban los sicarios, estaban los celotes, que eran las principales, y por supuesto la principal, que era la escuela de los nexaritas, de los nazareos. Los creyentes en Yeshua. Los creyentes en O Yeshua. sea, no se les llamaba cristianos. No se les llamaban camino. cristianos. Ellos eran conocidos como los del camino, como la secta de los nazareos. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tomar en cuenta aquí? Claro, en el libro de los Hechos aparece que son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Pero entonces la pregunta es, si fueron llamados por primera vez cristianos, la pregunta es muy sencilla: ¿cómo se llamaban antes? Entonces, aquí, y otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿a quién se les llamó cristianos? No fueron los judíos, se les llamó fue a los creyentes en Yeshua, en Jesús, de origen gentil. Es la razón por la cual nosotros tenemos que estudiar las Escrituras desde su fuente original. Los que no estaban circuncidados. Exacto, los que no eran circuncidados, que no eran de la nación de Israel. Que no eran de la nación de Israel, ellos fueron llamados en Pero ese ellos estaban en el pueblo de Israel, pero no eran de Israel. Exactamente, pues recuérdense que los discípulos, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente Jesús era judío, todos sus apóstoles. Todos Entonces, eran. ¿dentro de qué marco, de qué perspectiva enseñaron ellos? Ellos enseñaron desde una perspectiva judía. No podemos concebir que enseñaron Claro. desde una perspectiva cristiana, porque el cristianismo como tal, como religión, no existía. No existía. Que 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, pero no como religión, no como institución. ¿Por qué? Simplemente porque desde el punto de vista gentil, un cristiano era alguien de origen gentil que creía en un Mesías judío. Ah, ok, perfecto. Podemos buscar aquí
bíblicamente, o sea, con basamento bíblico, quién era Pablo. Eso está en Romanos 11, 1, 2. Podemos leerlo, ¿verdad? Claro que sí, muy interesante esa cita. Vamos a leer Romanos 11, 1, 2 y dice, vamos a leer vamos a leer desde el 1. Entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Esto lo está diciendo Pablo. Por supuesto que no. Yo mismo, dice él, soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Él mismo se identifica. Él está diciendo que él es descendiente de Abraham y nombra a su tribu. Correcto, vemos claramente. Muy interesante esto. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Contesta Pablo, de ninguna manera, porque también soy israelita. Es decir, no dice que es cristiano, no dice que es evangélico, no dice que es mormón, que es católico. Lo dice las escrituras, no lo estoy diciendo yo. Dice, soy israelita, descendiente de Abraham. ¿Cuál Abraham? El padre de la fe, que es hebreo. Y continúa diciendo, de la tribu de Benjamín. Es decir, él identifica su tribu. Él no identifica una denominación, él identifica una tribu, la cual Benjamín es una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Ok, perfecto. Entonces podemos salir de duda que Pablo era un judío al igual que los otros apóstoles de nuestro Señor Yeshua, al igual que nuestro Mesías, que también es un judío, que ellos usaban talí, que ellos guardaban los mandamientos de Dios y ellos estaban, si estaban circuncidados, porque eran judíos. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, pues por lo menos antes de hacerle una pregunta, yo le quería hacer una pregunta de quiero que me explique algo o le explique a los seguidores de cómo nosotros fuimos injertados, cómo dejamos de ser gentiles para ser parte del pueblo de Israel. Bueno, fíjense algo. Israel no solamente, y eso debemos tenerlo muy en cuenta, muy claro, Israel no es nada más, estamos hablando del Israel de Dios, no lo forman nada más los judíos. El Israel de Dios lo conforman las 12 tribus de Israel, más lo justo entre las naciones. Todo aquel que se convierte, todo aquel, en este caso el gentil, todo gentil que se convierte, que deja la idolatría, el paganismo y se convierte al único Dios verdadero, al Dios de Israel, por medio de la obra expiatoria, por creer en los méritos de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, conocido en Occidente como Jesucristo, ya viene siendo, entra inmediatamente a formar parte del pueblo de Israel. Pasa del olivo silvestre al olivo natural que representa a Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya el Eterno, el Todopoderoso, no nos ve como gentiles, sino como parte de su pueblo Israel. Hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un solo pueblo. Bien. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Y eso lo dice Pablo, léelo de tu versión, en el 11:17, Romanos 11:17. Romanos 11:17. A ver qué dice tu versión. Eso lo dice qué Pablo. Ok, dice, algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En esta versión dice, en su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Ese en su lugar, hay como una transliteración, ¿no? Ahí hay subliminalmente una doctrina de reemplazo. De reemplazo, sí, es lo que llamamos por aquí en estos lados, quítate tú para ponerme yo. O sea, que el Eterno quitó Israel para colocar a la iglesia. Para colocar No, la iglesia, cosa que no es así. es un error. Entonces aquí debería de decir entre. Porque ahora somos parte, no lo hemos reemplazado. La iglesia no ha reemplazado a Israel, porque sigue siendo el pueblo de Dios, según palabra del apóstol Pablo, como lo acabamos de confirmar en Romanos capítulo 11, versos 1 y 2. Cuando el Eterno se refiere a que tú eres nación santa, real sacerdocio, es directamente a Israel, porque estamos hablando de nación. Claro, que se le fue entregado fea. O sea, cuando en ese versículo dice así el Eterno, nosotros queremos decir, bueno, eso es con nosotros, ciertamente, puede ser que sí, puede ser que no, porque somos injertados. Exacto. Pero le está hablando directamente al pueblo de Israel. Habla de una nación, habla de un pueblo. Fíjense, la iglesia es una nación. No. Entonces, la Biblia cuando habla de nación santa, linaje santo, real sacerdocio, esas son palabras que aparecen
en la Torá, aparecen en los primeros 5 libros de Moisés, y eso se refiere muy claramente al pueblo de Israel, donde ahora la iglesia pertenece, forma parte del pueblo de Israel. Ajá, ahora le tengo una pregunta sobre eso, ya que dijimos que somos un solo pueblo. Y te está diciendo que la iglesia no es una nación, ¿cierto? Pero por ahí dicen, ¿verdad?, que pertenecemos a un Israel espiritual. ¿Qué quiere decir ellos cuando dicen que un Israel espiritual? Porque usted me está diciendo y me lo está explicando bíblicamente que Israel es una nación, pero un Israel espiritual, ¿de dónde podemos sacar eso? Pues, y de dónde si es cierto o no es cierto. ¿Qué basamento bíblico pueden tener? Si hay un basamento bíblico que hay un Israel espiritual o no lo hay. No, escrituralmente no hay evidencias de ningún Israel espiritual. Esa enseñanza de un Israel espiritual es una enseñanza cristiana de cierta denominación, más no bíblica. No es una enseñanza bíblica. De hecho, no hay ningún verso donde el Eterno, nuestro Dios, se refiera a un Israel espiritual. El Israel que existe aquí en las Escrituras es un Israel físico, una nación geográficamente constituida, tiene su ubicación, es un pueblo, tiene su bandera, tiene su escudo, tiene su idiosincrasia. Es un pueblo físico, no es un pueblo espiritual. No existe. Que pertenecemos a ese pueblo. Porque aquí, como lo dice el 17, fuimos injertados. Ya dejamos de ser gentiles para ser parte coherederos con el Mashiach. Eso podemos aquí en esa parte que tú estás hablando de coheredero, podemos hablar un poquito ahí sobre esa pared intermedia, ¿no? Que dice que Mashiach quitó, que realmente quitó, pero que a veces nos cuesta entender que somos un solo pueblo, que no son dos, que el pueblo de Dios no son dos, sino es uno solo. Y eso está en Efesios, ¿verdad, More? ¿En Efesios qué? Bueno, podemos leer desde el verso 12 en adelante. El verso 12, 2.12, ¿verdad? 2.12 en adelante. Ajá, está en Efesios 2.12. Exacto, la carta de los Efesios, capítulo 2 del verso 12 en adelante. Ok, vamos a leer aquí en esta versión. Dice: recuerden que ustedes no tenían a Mashiach, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Yeshua, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Mashiach los acercó a Dios. Más adelante dice, continúo. El 14 es muy importante. El 14. Mashiach nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos, como un muro los separaba, pero Mashiach murió para derrumbar ese muro de oro. Exactamente. Entonces, ¿cuántos pueblos hay según lo que usted acaba de leer? Uno solo. Uno solo. ¿Cómo dice tú? Bueno, aquí el 14 dice: porque Él es nuestra paz. Aquí está hablando de Mashiach, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, que entonces hay un solo pueblo. Un solo pueblo, exactamente. Y no dice si es espiritual o no. Es un solo pueblo. Exactamente. Derribando la pared intermedia de separación. O sea, lo que separaba la nación con los judíos. Vamos a decir que los judíos tenían un celo y eso lo usó el Eterno para que nosotros pudiéramos ser injertados. Exactamente. Recuérdense que el Eterno puso un espíritu de estupor en parte de Israel, no todo en Israel, para que pudiera entrar la plenitud de los gentiles, es decir, lo justo entre las naciones, que ahí están incluidas, que tema que hablaremos más adelante, esa famosa oveja perdida de la casa de Israel, de la cual habló Yeshua, porque Yeshua dijo: no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Queremos concluir con este versículo que está es bien importante e interesante para que ustedes también lo busquen y lo lean en sus casas, que es Efesios 2.19, que dice: por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Aquí dice, bueno, aquí dice diferente. Coherederos. Con ciudadanos.
de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que somos conciudadanos significa que no hemos reemplazado a los ciudadanos originales. O sea, que no como dijiste tú, no los quitamos para ponernos nosotros, sino que existen los ciudadanos, estamos juntos. O sea, los ciudadanos y nosotros estamos. No es que vamos a ir a quitarlo, porque ellos son nuestros hermanos mayores, ¿verdad, amor? Ellos son, porque él se les entregó y nosotros estamos siendo injertados a su pueblo. Igualmente cuando dice la palabra coherederos. Claro, porque fíjense algo, mire, cuando la Escritura dice que somos ahora conciudadanos, miembros de la familia de Dios, si Israel ha sido y sigue siendo el pueblo de Dios, ¿dónde queda el pueblo cristiano? El pueblo cristiano pertenece a Israel, no ha reemplazado a Israel, porque fíjense la palabra muy interesante, dice conciudadanos, es decir, junto con los ciudadanos hebreos, israelitas. Ahora, hay otra cosa que hay que destacar. El capítulo 3 del verso 6, ¿qué dice? De Efesios. Ajá. 3:6. Vean lo importante que dice ahí. 3:6, vamos a buscarlo. Aquí dice, léelo allí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? O sea que somos coherederos. No hemos reemplazado a los herederos originales. Somos parte ahora de un mismo cuerpo. Entonces, no hay dos pueblos, hay uno solo. Eso de que la iglesia, nosotros somos la iglesia, Israel es Israel, la iglesia no tiene que ver nada con Israel. Eso es falso de toda falsedad. Y fíjense, en esta versión dice lo siguiente, ahí mismo dice, los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios le ha prometido a los judíos. ¿Por qué? Porque ya una vez que el gentil se convierte al Dios de Israel por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, los que creen en esa obra expiatoria, ya el Eterno no nos ve como gentiles, sino como parte de su pueblo Israel. Qué hermoso todo eso que estamos aprendiendo, o sea que nosotros tenemos parte de las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Somos un solo pueblo y ya Dios no nos ve como extranjeros o como paganos o como gentiles, sino que somos parte de una misma familia. Bueno, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Les agradecemos por su tiempo, por escucharnos. Esperamos que haya sido de edificación para su vida, como lo ha sido para nosotros, emprendiendo esto, pues, y sabiendo que esta es la primera de muchas enseñanzas que el Eterno nos permita con la ayuda del Eterno dar. Les pedimos que si tienen algunas preguntas nos las puedan colocar, duda. Sí, nos las puedan colocar allí. Nosotros en la medida que podamos en nuestro tiempo, pues podamos responder cada una de ellas. Gracias por estar allí siguiéndonos y bueno, este es el tiempo de despedirnos. Que la paz del Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, en el nombre de nuestro Mesías, y Shalom. Shalom. Shalom.